Muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal. Bienvenidos a un análisis especial de El Juego del Calamar o Squid Game, una de las series de Netflix que últimamente más populares se han convertido y uno de esos fenómenos que durante el año de pronto emergen, nos sorprenden a todos y nos dejan una serie para el recuerdo. A mí personalmente ha sido una serie que me ha enganchado mucho, que me ha gustado también y me ha tenido en vilo hasta el final para saber cómo terminaba la historia, o al menos cómo terminaba esta primera parte, porque va a tener una continuación, al menos eso es lo que nos dice el final de la primera temporada, y me ha parecido muy apropiado, en vez de hacer un análisis al uso de la serie, hacer un análisis de la simbología para poder aportar un poquito más a la historia y para que podáis disfrutarla un poco más incluso. Hay muchos detalles y muchos símbolos que están puestos por un motivo, que nos dejan un subtexto muy rico con respecto a lo que la historia se refiere y que creo que merece la pena analizar detenidamente para hacer justo eso, disfrutar un poco más de la experiencia. Ya sabéis, suscribíos, dejad un like y vamos ya con el análisis de la simbología, los detalles y las cosas más interesantes de Squid Game o El Juego del Calamar. La primera cosa que nos llama bastante la atención de esta serie es el color y la estética visual. Esta estética visual está muy asociada a día de hoy a Corea, ya sea por las series u otras películas que nos están llegando desde allí, o ya sea por algo que todos sabemos como es el fenómeno K-pop, en cuyos videoclips hay esta utilización de colores pastel o colores neón que también vemos en esta serie. Esto deja productos coloridos, productos que visualmente son muy atractivos y con una imagen con un estilo propio, con una fotografía muy bonita y con unos acabados que llaman la atención por la originalidad. Pero bueno, dejando de lado esto, creo que ya es momento de entrar a analizar a lo que hemos venido aquí, a lo que es la simbología de la propia serie y por qué es especial también a nivel de subtexto. Desde un inicio nos damos cuenta que el tema principal que se va a tratar en esta historia es el de las diferencias que crea el capitalismo, cómo estas diferencias pueden llegar a ser extremas y las consecuencias que tienen en las personas. Curiosamente, una de las películas coreanas más conocidas de los últimos años, como es Parásitos, también ha tratado un tema muy similar y en este se aborda desde una perspectiva diferente pero con un mensaje muy parecido. De hecho, hay simbolismos que se repiten en ambas películas, como por ejemplo las escaleras. Pero bueno, ya llegaremos a eso un poquito más adelante. Vale, lo primero que tenemos que tener claro es que el juego en sí mismo es una herramienta para mostrar todas estas diferencias sociales que crea el capitalismo. Toda la simbología que vamos a encontrar en él va apuntando en esa dirección y ya veréis como más de una seguramente os sorprenda. La primera y una de las que más llama la atención a nivel superficial es cómo han elegido una temática infantil para un montón de pruebas que tienen que pasar los jugadores. Esto es para reafirmar esa superioridad moral que sienten quienes más poder y más dinero tienen con respecto a los que tienen un poder económico más bajo y a los que viven en una clase social inferior, de hecho la clase baja en este caso. La frase del final de la serie, hablando de estos jugadores casi como caballos para quienes están más arriba, nos muestra esta despersonalización o esta forma de no percibir como humanos de quienes más poder tienen y más dinero tienen con respecto a quienes no tienen dinero. Es una idea bastante dura, pero la serie reafirma y machaca bastante a nivel simbólico con todo ello. Por ejemplo, las máquinas que utilizan quienes están controlando el juego para comprobar las cámaras o para ver que todo va bien son máquinas que se parecen mucho a máquinas recreativas, recordándonos que para quienes están detrás esto solo es un juego, pero quienes están dentro de las máquinas, quienes lo están viviendo, se están jugando la vida. Si os fijáis bien, también las caras de los participantes que van quedando vivos no están en una pantalla o en una pared, sino que están en el suelo, a los pies de quien está organizando el juego o quien nosotros creemos al principio que está organizándolo, como es este hombre con la máscara negra. Todos los que están allí están a sus pies, ni siquiera le llegan a la suela del zapato y es, vamos, una metáfora directa que la serie nos plantea. Para mostrarnos bien de qué se componen estas clases sociales bajas, los jugadores protagonistas representan distintas problemáticas sociales y económicas, como por ejemplo la inmigración, el desempleo, la exclusión social o incluso alguien que tiene dinero y por malas inversiones también lo ha perdido y ha bajado de clase social, como es el viejo amigo de la infancia del protagonista. Dejando claro esto, hay un capítulo entero dedicado a mostrarnos cómo las vidas de estas personas están tan llevadas al límite que para ellas el infierno es su propia vida y no este juego en el que se están jugando la vida
por poder mejorar económicamente. Que su vida sea el infierno y no el juego es un mensaje bastante potente. La lluvia tiene un significado poderoso, sobre todo en la escena en la que el protagonista va a visitar a su hija. Allí su padrastro tiene un paraguas, está protegido de esta intemperie que simboliza esa lluvia que cae. Pero en cambio el protagonista se moja, y esto es algo importante porque la lluvia aparece en otro momento clave de la serie, como es el combate final, para recordarles a los protagonistas, a ambos, que incluso estando tan cerca del premio final, de ese dinero, en ese momento que están luchando a muerte, aún no han ascendido de clase social y siguen sintiendo esa intemperie y esa lluvia que les moja. Aún tienen un precio que pagar para ser ricos, que es matarse el uno al otro. La lluvia, mojarse, les recuerda que aún siguen abajo, que aún no han encontrado el refugio del dinero y del bienestar económico. Seguimos hablando un poco de las clases sociales más bajas y de cómo los de arriba se están esforzando por enfrentarlos una y otra vez. Esto es una forma de decirnos que muchas veces socialmente sembrar quizá el odio o la discordia entre la gente de las clases medias o bajas puede hacer que estas personas no miren más arriba, no estén viendo cuál es el verdadero problema de su situación, y mientras están enzarzados en combates, en peleas, en disputas políticas o en cosas que para los de arriba son sin importancia, los más pudientes siguen con su vida. Esto es otro mensaje bastante potente que la serie nos cuenta. Vale, y ahora vamos a hablar de una de las cosas que más me ha gustado de toda la serie con respecto a la simbología, y es cómo organiza las distintas jerarquías. Los de abajo, los de la clase social más baja, los jugadores, llevan la cara al descubierto. Otra forma más de mostrar cómo están expuestos a lo que va a llegar y a la intemperie. A partir de ahí, como parte de quienes organizan el juego, hago una diferencia con respecto a los de arriba, los de las máscaras doradas, y luego quienes tienen estas máscaras y estos buzos, que diríamos que son el brazo ejecutor de alguna forma de esas personas tan poderosas. Todos ellos, eso sí, con la cara tapada y resguardados. Vale, bien, dicho esto, qué significan el círculo, el triángulo, el cuadrado y más cosas que ya veréis que os van a encantar. Nos damos cuenta que cuantos más lados tiene la figura geométrica que vemos en la máscara de una persona, más poderosa es. Es decir, los círculos son los soldados más rasos, los triángulos digamos que son los pequeños jefes, los cuadrados son las personas que supervisan digamos a los inferiores, la gente con más poder dentro de las personas con el buzo rojo, pero es que no termina aquí. Si nos fijamos en la máscara del hombre de negro, esta máscara también está formada por figuras geométricas y tiene muchas, de forma que nos muestra cómo su poder, con todas esas formas geométricas, están bastante por encima de un solo cuadrado, que es el cuadrado que llevan en la cara los guardias. Las personas más pudientes, si os fijáis en sus máscaras y hacéis un poco zoom, detalle, a cómo están hechas de decenas y decenas y decenas de pequeñas figuras geométricas. Muchas más que la máscara negra y muchas más, obviamente, que las máscaras que solo llevan una. Además, el color dorado, lógicamente, es un color que ensalza este poder, que ahora sí nos demuestra todo el poder económico y toda la influencia que pueden llegar a tener estas personas, que además todos son hombres y bastante mayores, encarnando a la perfección como viene siendo el poder. Esta jerarquía no termina aquí, sino que termina en este anciano que se infiltra en el número uno, quien realmente estaba detrás, que su máscara es la que más figuras geométricas tiene y la más compleja de todas. Esta forma de retratar la jerarquía desde una cara destapada a una cara dorada con esos centenares de figuras geométricas me ha parecido brutal y muy original. Por cierto, podríamos considerar también a las personas que van vestidos en los buzos y con las máscaras negras gente de una clase media o una clase que no es de todo baja, pero ahí anda, porque ya veis que se tienen que aprovechar de los órganos de los que son realmente pobres, porque aún siguen teniendo necesidades económicas. Es una lucha también entre clases bajas bastante dura y bien representada. No es ninguna tontería tampoco que los ataúdes sean regalos. Me ha parecido una forma irónica de decir que la muerte es lo único que puede salvar a estas personas con tantas necesidades, de cubrirlas, como si la muerte en sí misma fuese un regalo. Un mensaje también oscuro, pero muy interesante. Os he dicho que os hablaría también de la escalera, un símbolo que está en la película de Parásitos, en la que por cierto también la lluvia tiene un significado interesante, pero la escalera es un símbolo que nos muestra cómo las personas pueden ascender o bajar del poder, cómo pueden incluso cambiar de clase económica, pero la trampa que hace esta serie de una forma espectacular es que el lugar central, con esas escaleras que vemos cuando los jugadores van a adentrarse en un nuevo juego, tiene forma de un cuadro muy conocido. Concretamente me recuerda bastante a estos dos cuadros. El primero se llama escaleras arriba y escaleras abajo, y simboliza una escalera que parece que está ascendiendo o descendiendo, pero que realmente no lleva a ningún sitio.
sencillo, como si nos quisiera decir que estas personas que están intentando mejorar económicamente y subir, ¿no?, mediante el juego del calamar, no están pudiendo realmente subir a ningún lado y es todo una trampa para que se maten entre ellos. Un ascenso que creen que están viviendo, pero en realidad no. Y luego el otro cuadro se llama relatividad, que nos viene a decir algo similar. Son escaleras que parece que están llevando a los personajes a algunos lugares, pero en realidad no van a ningún sitio. Es una representación perfecta de cómo los jugadores del juego del calamar están perdidos. Para 455 de ellos eso va a ser un engaño, un camino sin salida que les va a llevar a la muerte, y cómo sus aspiraciones de conseguir dinero en la vida y de ascender van a quedar en nada. Bueno, he hablado del detalle de las máscaras de los hombres que más poder tienen, pero no os he hablado de qué simbolizan en sí, porque son máscaras de animales. Además, están después en una especie de sala que recuerda a una jungla, y creo que esta serie utiliza la imagen animal para despersonalizar a los humanos, para quitarles toda la empatía que les puede quedar y toda la humanidad. Bueno, yo no estoy de todo de acuerdo porque los animales a veces muestran más empatía que las propias personas, pero es un elemento que sirve para mí para eso, ya sea con los caballos, como he dicho antes, con los jugadores, o con ellos que están abandonando su parte humana y convirtiéndose en animales para disfrutar de lo que están disfrutando, que tiene tela. La serie también toca cosas muy turbias, como por ejemplo el abuso sexual económico, ¿no? De alguna forma la gente que tiene poder puede abusar más fácil de la gente que no lo tiene, es una única escena, pero vamos, queda clarísimo el mensaje. De los juegos, el simbolismo que más me ha gustado es el juego de ese puente de cristal, ¿no?, en el cual hay un montón de participantes y van muriendo muchos para que los últimos consigan llegar al objetivo, y recuerda un poquito a la lucha obrera en sí misma, como durante muchos años hay obreros que están luchando y viviendo en unas condiciones muy negativas, pero poco a poco van ganando derechos para que quienes vienen detrás, históricamente o cronológicamente, vayan aprovechándose o disfrutando esos derechos y a la vez consiguiendo más, recordándonos que ese sacrificio de los primeros es necesario para que quienes vamos viniendo después pues tengamos más derechos laborales, como jornadas laborales más humanas, leyes que nos protegen y demás. Con todo lo que os he contado, hay una escena que personalmente me ha gustado bastante, como es esta cena en este triángulo en la que están los tres jugadores que aún quedan vivos. Aquí es curioso cómo los que están organizando el juego les están haciendo sentir que ya están muy cerquita, ¿no?, de saltar o de cambiar de clase, pero que aún no lo han conseguido. Incluso les visten de traje, ¿no?, como si ya estuvieran, como digo, a las puertas, pero después les quitan la comida y les dejan cuchillos, recordándoles que aún no y que aún forman parte de ese juego. Es una escena, ya os digo, que visualmente mola mucho. El triángulo ese representa que están ya cerca, ¿no?, de las clases altas, o para ellos de las que son altas, así que muy muy guay. Para terminar voy a hablar de tres personajes que creo que para mí simbolizan algo muy clave en esta serie, como es la empatía. Están número 1, número 218 y número 456, siendo este último el protagonista. No es casualidad que número 1 y número 456 estén en los dos polos opuestos de todos los personajes, es decir, que sean básicamente el primero y el último de los jugadores. Número 1, este anciano representa la falta absoluta de empatía, ya que es alguien que tiene tanto dinero que crea este juego literalmente para reírse con la muerte de los pobres, y luego está en el otro extremo 456, porque recordad que eran 456 competidores en total, que representa la empatía absoluta por las personas y alguien que sigue creyendo que hay bien en todas las personas, que al menos todas las personas merecen ser salvadas. Esta dicotomía de ambos está muy guay y se entiende sobre todo al final de la historia. Esta diferencia numérica, no de estar cada uno en un extremo, también cobra sentido cuando vemos lo diferentes que son finalmente ambos personajes. Pero en el medio hay un personaje que mola mucho, como es 218, el amigo de la infancia del protagonista, que sí, al principio muestra cierta empatía por la gente, como cuando le paga el autobús a este chico inmigrante, porque ahí, claro, él tiene un poquito de dinero, puede permitírselo, pero es alguien a quien el juego cambia, a quien la situación tan drástica le cambia sacándole lo peor, su parte más violenta y sangrienta. Es alguien que se sitúa entre número 1 y número 456, de hecho su número es un número bastante central, porque su empatía va de un lado a otro. Ese proceso es duro de ver, cómo mata por ejemplo al compañero en las canicas, cómo mata a la chica en la cama y cómo quiere matar con todas sus fuerzas a quien fue un amigo de su infancia por conseguir el premio, por conseguir el dinero. Me ha parecido una forma muy interesante y muy original de mostrar cómo la empatía puede cambiar en distintas personas y lo importante también en mi opinión, que es mantenerla como nos muestra el protagonista. Vale, luego ¿qué simboliza este pelo rojo del personaje final?
pues creo que está claro lo que simboliza, ¿no? Fuera coñas, el pelo rojo puede simbolizar cosas bastante interesantes, como por ejemplo que el personaje principal va a llevar consigo siempre la sangre de las personas que ha perdido, que ese dinero que él ha ganado y que no ha sido capaz de gastar, para él ha estado pagado con sangre y con una experiencia traumática que no le ha dejado ser la misma persona. De hecho, no ha sido capaz de gastar ni un céntimo. Puede simbolizar también ese cambio que ha vivido el personaje y cómo todo lo que ha pasado le ha afectado, y cómo ahora también puede ser incluso una declaración de intenciones de lo que piensa hacer, porque este final nos deja claro que él no coge el avión para ir con su hija, sino que se va a enfrentar a los que están organizando el juego del calamar. El pelo puede ser una declaración de intenciones, por un lado mostrando la calidez, ¿no?, de su corazón, o por otro lado también el rojo de la violencia, que es lo que va a venir, que es él enfrentándose a esas clases más altas. No lo sé, pero desde luego es una serie que tiene un montón de subtextos, que tiene un montón de significados y simbolismos. Seguramente se me ha olvidado alguno, se me haya pasado alguno, porque ya os digo que son muchísimos. Si habéis visto alguno que os haya gustado, ya sabéis, ponedlo en los comentarios que yo os leo seguro. Espero que estas cositas que os he contado os hayan servido para terminar de disfrutar la serie. Ya sabéis, suscribíos, dejad un like y nos vemos dentro de poco por el canal. Hasta pronto. Am I really the one that she loves? I hope she does,